Bienvenidos, intrépidos oyentes, a un nuevo capítulo de Conviviendo con el Miedo. Soy su anfitrión, Draco Sombra Negra, su guía en este viaje a través de los misterios que acechan en los lugares más sagrados de México. Hoy nos adentraremos en las piedras centenarias de iglesias, los campos silenciosos de panteones y los claustros donde los susurros del pasado aún resuenan. ¿Están listos para enfrentar lo inexplicable? Acompáñenos mientras desenterramos las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de la iglesia o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente, las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela. En España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje. La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. El santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y el santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII, por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos.
Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegado al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe, lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o en un vestido. Muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaban sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco flanqueada por 2 mariposas rosadas a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaban ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se tratara de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Viene sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola, porque desde hace mucho tiempo había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me ha concedido varias gracias y muchas fortuna. Ojalá y hubiera podido venir antes, pero cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente se sintió cansado, y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: No flaquees, o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita. Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio le había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron
parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban, además de que ya no caminaba con agilidad como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: ¿No quiere que le ayude este último tramo? La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: Gracias, hijito. Sí, me gustaría. Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró. Entre todos los peregrinos que aliviados llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa, buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por empezar. Así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento, pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre. Pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús que le dijo: Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde. Felipe asintió y contestó: Claro, ahí estaré, no se preocupe. Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo en el reloj de la catedral. Cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía, por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. ¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal. Pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más. ¿No te dijo su nombre o de dónde venía? La verdad, padre, no hablamos de nada de eso, y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más. Pues quizá encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos? Sí. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos, cuidadosamente envueltos en una tela blanca, en la cual
Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó: ¿Qué es esto? ¿Tú sabías qué contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana? "Eh, es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?". Esto es común aquí. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido a la Virgen, y muerta, vino a realizar su promesa. Por eso se les recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos. ¿Cómo puede ser? No entiendo nada. Gracias a ti, esta alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no te hubieras ofrecido ayudarla. Ven en paz, hijo. Disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre? Enterrarlos, hijo, junto con los de otros tantos peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno. El esclavo arrepentido. Esta historia tuvo lugar a principios del siglo XX, cuando la modernidad apenas se asomaba a nuestro país, y las tradiciones se aferraban a los pobladores de las ciudades y pueblos. Sucedió en el norte de la Ciudad de México, en uno de los pueblos que ahora forman parte de la Mancha Urbana. Vivía en este pueblo de Santa Cecilia una familia muy apegada a la iglesia del lugar, cuyos miembros participaban de la vida eclesial con gran entusiasmo. Todos los días, la abuela asistía a misa por la mañana. En la tarde, rezaba en su casa, acompañada de sus nietas, y por la noche, dedicaba novenas a los santos, invocando su protección para su familia. Por ser viuda, doña Leonor Fuentes, que así se llamaba la mujer, tenía el tiempo suficiente para dedicarse a estas actividades. Además de ser miembro de la Asociación de la Vela Perpetua, encargada de realizar labores altruistas en la comunidad, su único hijo, don Manuel Fuentes, había heredado de su padre varias hectáreas en donde se explotaba el maguey para la elaboración del pulque, por lo que siempre se encontraba ocupado con su negocio y las ventas que debía realizar. Había dejado la educación de su única hija, Matilde, a su madre, doña Leonor, debido a que su esposa había fallecido al dar la luz. Doña Leonor estaba orgullosa de su familia. Su nieta Matilde era una joven ejemplar, que se encargaba de mandar a los criados y vigilar las labores de la casa. Además, sabía leer y escribir, algo poco común en esa época. Algunas de las virtudes que Matilde poseía eran las de bordar, tocar el piano y cocinar con gran maestría. Elementos que formaban parte de la buena educación de la joven. Por las tardes, Matilde acompañaba a su abuela a rezar el rosario y la ayudaba con sus actividades de la Asociación de la Vela Perpetua, y en otras ocasiones
participaba de los quehaceres en el dispensario de la iglesia. Un día, Matilde visitó el tianguis que se ponía en el pueblo cada semana. Le gustaba caminar mientras decidía lo que iba a preparar de comer. Observaba y disfrutaba de los aromas y colores de frutas y vegetales frescos que los marchantes traían de sus pueblos. Ese día, le llamó la atención que algunas personas de una comunidad de raza negra que no conocía le ofrecieran remedios para los nervios, el malestar estomacal, el espanto, el cansancio, etc. Matilde se entretuvo a observar el puesto de una anciana del que colgaban varios collares de colores muy llamativos. Había pulseras, anillos, aretes, mascadas y rebozos vistosos. Sus colores y combinaciones eran muy atractivos, además de que su estilo no se apegaba al de la ropa o los accesorios que ella hubiera visto antes. Matilde tomó un collar negro hecho de corales. En el centro destacaba una perla de gran tamaño, cuyo color translúcido reflejaba todos los colores. La anciana le contó que era un collar muy antiguo, que había estado en su familia por muchos años, pero que ahora por necesidad tenía que venderlo. Matilde preguntó el precio, a lo que la anciana contestó: «El precio es todo lo que traes en tu bolsa de dinero». Matilde se quedó pensativa, pues como ya había hecho algunas compras no traía tanto dinero. La mujer la miró y le dijo: «Si tanto te ha gustado, aceptaré lo que traes». Matilde le entregó el monedero. La anciana lo abrió y observó el dinero. «Está bien, vete ahora, niña». Matilde regresó a su casa pensativa por la actitud de la mujer, pero alegre por su nuevo accesorio, el cual se puso de inmediato. La tarde transcurrió como otras tantas. Sin embargo, al llegar la noche, mientras la abuela rezaba en la sala de la consabida novena, esta vez dedicada al santo niño de Atocha, para pedir por su hijo que se encontraba de viaje, se escuchó un estallido, como si una ventana se hubiera roto. Subió lo más rápido que sus piernas le permitieron, pensando que quizá alguien habría arrojado una piedra a alguna ventana. De pronto, escuchó un grito que provenía de la recámara de Matilde. Doña Leonor echó a correr mientras le gritaba a Juana, la nana de la joven. Ambas llegaron apresuradas y abrieron la puerta de la alcoba. Al entrar, se sobrecogieron al ver a Matilde, quien se revolcaba en la cama, gritando con una voz que no era la suya: «Maldiciones a su abuela y a la nana». Doña Leonor y Juana corrieron a sujetarla. Ella pataleaba y agitaba las manos como si estuviera fuera de control. «¡Suéltenme! ¡Suéltame, maldita vieja! ¡O me la llevaré! ¡Déjenme tranquilo! ¡Las voy a matar!». Al escuchar el alboroto, subió uno de los criados de la casa, Joaquín, quien trató de ayudar a las dos mujeres. «¡Dios mío! ¡Ayúdanos!», gritaba doña Leonor. «¡Déjame en paz! ¡Suéltenme, malditos, o me la voy a llevar para siempre!», gritaba encolerizada Matilde, con una voz masculina que parecía venir desde dentro de ella. De pronto, profirió un último grito y se desmayó en los brazos de su abuela, apoyada en Juana. Doña Leonor, llorando, ordenó a Joaquín que fuera por el médico, y a otro de los criados que buscara a su hijo Manuel. Tal vez su nieta estaba enferma o algo peor. Después de lo que parecieron horas interminables y angustiantes, llegó el médico, un hombre de edad madura que se había encargado durante muchos años del cuidado de la salud de la familia. Se decía que había estado desde que el abuelo de Matilde vivía. Tras examinar a la joven, salió con aire preocupado, puesto que Matilde no presentaba ningún síntoma de enfermedad conocida. Quizá había sido un ataque de nervios o de histeria, como se le llamaba en esa época.
pero lo que más llamó su atención fueron las marcas que tenía alrededor del cuello como moretones. No encuentro razón alguna para dudar de la salud de Matilde, dijo el médico. La verdad, no sabría qué decirle, doña Leonor. Quizá solo fue un ataque de nervios o la niña estaba soñando. Ahora duerme plácidamente, pero lo único extraño que observo son unos moretones en su cuello. ¿Sabe si su nieta se lastimó con algo? No, que yo sepa. Hasta esta noche nunca había visto a Matilde así. Parecía que estaba loca. Puede que solo sea un ataque de nervios, doña Leonor. No se preocupe. ¿Por qué no le preparo un té a su nieta? Como le dije antes, quizá solo estaba soñando. Cualquier cosa ya sabe dónde encontrarme. Ahora me voy para dejarlos descansar. La noche transcurrió tranquilamente. Doña Leonor pasó la noche en el cuarto de su nieta para cuidarla y rezar a Dios, pidiéndole que se tratara solo de un sueño, como había dicho el médico. A la mañana siguiente, Matilde se levantó como si nada hubiera pasado. Su padre, don Manuel, había llegado muy temprano, alertado por las noticias que había recibido de su hija. ¿Cómo te sientes, hija? ¿Estás bien? Claro, papá. Es raro, pero yo no recuerdo lo que pasó. Lo último que recuerdo es que me quedé dormida después de leer un rato. Por si las dudas, mañana te verá el doctor otra vez, para dejar más tranquila a tu abuelita. El día transcurrió tranquilamente, tanto que para el atardecer ya casi se había olvidado el incidente de la noche anterior. Don Manuel y doña Leonor cenaban acompañados por la música de piano que tocaba Matilde en el salón. De repente, se escuchó un grito desgarrador de la joven. ¡No! ¡Otra vez! Exclamó la abuela preocupada, al tiempo que sacaba el rosario de la bolsa de su vestido. Don Manuel corrió presuroso al salón y llegó justo a tiempo para sujetar a su hija que se desvanecía mientras ponía los ojos en blanco. ¡Cálmate, hija mía! ¡Dios mío! ¡Ayúdanos! Suplicaba la anciana que corrió también al salón. ¡Juana! ¡Ve por ayuda! Gritó don Manuel, incapaz de sostener a su hija. En ese momento, con una fuerza sobrenatural, Matilde tomó a su padre del cuello y lo arrastró hacia la pared, al tiempo que vociferaba. ¡Idiota! ¿No ves que necesito ayuda? ¿Quién eres? Preguntó don Manuel asustado, casi sin poder respirar por la fuerza que ejercía Matilde sobre su cuello. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Me la voy a llevar si no tengo descanso. Necesito descanso. Quiero paz. Gritó otra vez Matilde con una voz que no era la suya. En ese momento, se desvaneció otra vez y cayó al suelo, al mismo tiempo que su padre. Al instante, llegó Juana con más criados para ayudarle a su patrón. Mientras los criados ayudaban a llevar a la muchacha a su cuarto, doña Leonor pasaba asustada por el salón. Por fin, decidió salir rumbo a la iglesia, que estaba solo a unas cuantas calles de su casa. Esto no es una enfermedad, pensaba doña Leonor. La iglesia de la Magdalena es un templo del siglo XVIII, construido en forma de cruz latina sobre las ruinas de un antiguo templo azteca. En su atrio se encontraba el cementerio, pero después de las reformas de Juárez, las sepulturas fueron removidas y su lugar lo ocupó un gran jardín. Doña Leonor entró a la sacristía, donde se encontraba el viejo sacristán, don Leopoldo, quien ya tenía más de 80 años de edad y casi 60 al servicio de la iglesia de la Magdalena. Buenas tardes, don Leopoldo. Busco al padre. ¿Sabe usted si no está muy ocupado? Dijo doña Leonor con aire grave. Creo que está descansando, pero si le urge puedo subir a hablarle, contestó el anciano. Si usted fuera tan amable. Es algo muy importante. Es cuestión de vida o muerte. La anciana esperó en la sacristía al padre.
Se sentó enfrente de un cuadro que decoraba el muro norte del cuarto, en el que se apreciaban las benditas almas del purgatorio. El cuadro mostraba 4 seres humanos consumidos por el fuego, cuyas manos estaban aprisionadas por grilletes y cadenas, quienes clamaban en busca de la compasión de Dios misericordioso. Concentrada en el dolor que representaban los personajes del cuadro, no se dio cuenta cuando el padre llegó a su lado. Impresionante, ¿no cree? ¿En qué le puedo servir? Dijo una voz joven que doña Leonor no conocía. Volteó rápidamente y observó a un hombre joven ataviado con las vestiduras sacerdotales. Buenas noches. Estoy buscando al padre Diego. ¿No se encuentra aquí? Lamentablemente el padre Diego está enfermo. La edad, ya sabe. Pero yo soy el padre Francisco. Acabo de salir del seminario y me han mandado a esta iglesia para ayudar al padre. ¿En qué le puedo servir? Padre, estoy muy preocupada por mi nieta. Es que han pasado cosas raras. Ella... Es que... Es difícil de explicar. Parece como si algo o alguien la estuviera atormentando. Yo no creo que se trate de una enfermedad. Al menos no una de este mundo. Si usted me pudiera acompañar. Claro, con todo gusto. Solo déjeme cambiarme y preparar mis cosas. Casi enseguida regresó el joven sacerdote. Se había quitado la sotana y puesto unas sencillas vestiduras laicas. En la mano derecha llevaba un maletín parecido al que ocupan los médicos. Con una sonrisa, le indicó que salieran de la iglesia. Doña Leonora apresuró el brazo, más tranquila por la presencia del sacerdote. Al llegar a la entrada, se encontraron con Joaquín el mozo, que había ido a llevar a su patrona a un coche tirado por caballos para que regresara. Ya en la carroza el padre preguntó: ¿Su nieta está enferma? ¿Quiere para ella la extrema unción? El médico dice que son los nervios, pero no lo creo. Le repito que quiero que la vea. Es como si algo la atormentara, pero no su propio cuerpo ni su mente. Al llegar a la casa, el sacerdote subió a ver a la joven. Se acercó a ella y le dijo: Hija mía, soy el padre Francisco. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Tienes algo que decirme? Tu abuela está muy preocupada por ti. Matilde volteó a ver al padre con ojos llenos de furia, odio y desesperación, y gritó con voz cavernosa: ¿Creen que pueden engañar trayendo a este impostor? Si no traen a un verdadero sacerdote, me voy a llevar a su niña y su alma será presa por siempre con la mía. Dije que necesitaba ayuda y me la niegan. Ahora será mía. Yo soy un sacerdote real. Dime qué necesitas para dejar a esta joven. Te lo ordeno. Quiero confesarme, pero no lo haré aquí. El sacerdote le indicó a doña Leonor que saliera. Cerró la puerta tras de sí y dijo firmemente: Creo que se trata de algún espíritu. La verdad es que no había visto algo así jamás. Debemos de liberarlo y hacer lo que él solicita. Quizás así salvemos a su nieta. No tengo aquí el ritual de exorcismo, pero lo que será mejor, que la llevemos a la iglesia, que es suelo consagrado. Ahora me adelantaré para preparar todo. La espero en la iglesia con su nieta, y sería conveniente que la acompañara el padre de la joven. Cuando el sacerdote se marchó, doña Leonor le comunicó a don Manuel lo que procedía, y se prepararon para llevar a Matilde a la iglesia. Entretanto, en la iglesia, el padre Francisco cambió rápidamente sus vestiduras, y colocó en la sacristía un crucifijo de madera finamente tallado bajo él, un sillón muy antiguo, y en la mesa que servía para preparar las vestiduras de los sacerdotes antes de llevarse a cabo la misa, puso agua bendita, una imagen de la Virgen de Guadalupe, el ritual de exorcismo, su estola y un pequeño crucifijo de plata. Después, oró ante el crucifijo que estaba en la pared.
Se sentía nervioso por la situación que estaba a punto de enfrentar. Poco tiempo después, llegaron doña Leonor y don Manuel, que encargaba a Matilde, ya que la joven permanecía inconsciente. Colóquela en el sillón y déjenme solo con ella. ¿Quién eres? Soy Juan Almonte. En vida servía a una casa de ricos. Veo que ha pasado ya mucho tiempo de eso. Es mucho el tiempo que he estado condenado. Se me ha negado el perdón. ¿Quieres confesarte? Yo te puedo ayudar. Cuéntame qué es lo que te atormenta. Yo nací esclavo. Mi madre fue una esclava en casa del conde de Valparaíso. Desde niño me atormentaban las injusticias que se cometían en la casa para con los míos. Palos y azotes nos daban por todo, incluso por lo que no habíamos hecho. El patrón era cruel y mezquino. Más de una vez estuve castigado sin comer, sin hablar con nadie, por haberme escapado. En cierta ocasión lo logré, pero cuando pedí refugio en una iglesia, uno de los suyos, un padre, me volvió a entregar a mi patrón. Esa vez, casi me mata a golpes. Lo único que hacía mi vida llevadera era la presencia en la casa de la hija del patrón, la niña María. Ella era diferente, nunca nos trató mal. Mi madre era su nana, así que muchas veces jugábamos juntos. Yo me enamoré de la niña María, y ella me correspondía. El collar que trae esta niña en la que estoy fue un regalo que hice para ella. Por las noches, la niña María se escapaba para verme, o yo iba a su habitación y pasábamos horas platicando. Ella me entregó su amor y prometió que iba a escaparse conmigo, que seríamos felices juntos. El sacerdote escuchaba atentamente. Matilde sollozaba. La voz continuó su historia. Ya habíamos hecho planes. Yo había robado algo de platería, algunas joyas del cuarto de la Madre María, unas telas finas que tenía el patrón y un caballo para huir. Pero cuando entré al cuarto de María ya no la encontré. Su padre la había llevado a la hacienda azucarera que tenían lejos. Mi madre me dijo que huyera, y por alertarme, el patrón la mató. De eso me enteré mucho después. Lo que antes era un sollozo, se convirtió en un continuo llanto que también tenía un matiz de enojo. Cuando llegué a la hacienda del patrón, pregunté a los peones si había llegado la niña María. Ellos me informaron que ya se había casado con un hacendado de la región. Me llené de cólera y fui a la nueva casa. No podía creer que ella me hubiera dejado. Esperé a que la casa se quedara a oscuras y entré con sigilo. Observé desde una rendija en la habitación de los señores. Y ahí estaba María. La vi con el otro. La besaba y la abrazaba. Ella todavía traía puesto el collar que yo le había regalado. Muy enojado, entré al cuarto con cuchillo en mano. María volteó a verme horrorizada. Primero me fui encima de su esposo y lo maté. Después me acerqué a ella, que empezó a gritar. La sujeté y le arranqué el collar del cuello. Enfurecido, pero cuando la iba a matar, sentí un fuerte golpe en la cabeza. Después, ya no recuerdo más. En ese momento dejé de existir. ¿Y ahora por qué estás aquí? Eso que hiciste es un pecado mortal. No debiste matar a su esposo. Debiste resignarte. Supongo que quieres el perdón, pero dime, ¿estás arrepentido verdaderamente de tus acciones? Sí, padre. Ya no quiero los tormentos que acompañan a mi alma. Quiero descansar. Ayúdenme. Está bien. Ego te absolvo in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amén, dijo el padre Francisco en voz baja, haciendo la señal de la cruz sobre la frente de Matilde. En ese momento, el sacerdote observó cómo Matilde recobraba la vitalidad y volvía a su semblante la paz. La joven despertó un tanto desconcertada y preguntó:
¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Quién es usted? Ya estás mejor, hija. Ya pasó todo. Descansa un poco mientras llamo a tu abuela y tu padre, que están afuera muy preocupados por ti. Se cuenta que Matilde recobró la salud totalmente y nunca más volvió a padecer algo parecido. Enterró el collar lejos por consejo del padre Francisco y vivió feliz. El padre Francisco escribió todo esto en sus memorias y vivió una vida de retiro y penitencia por esa alma arrepentida que había vuelto de las tinieblas, buscando el perdón de Dios por medio de un sacerdote. Así concluye nuestro viaje por las leyendas sagradas de México. Espero que hayan sentido el escalofrío de lo inexplicable y que se sumerjan en la oscuridad con nosotros la próxima vez. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify para más relatos escalofriantes. Soy Draco Sombra Negra y esto ha sido Conviviendo con el Miedo. Hasta la próxima o hasta que el miedo nos llame de nuevo.